buenos mediodías, porque son las 12. Sí, mediodía. Bueno, Tomás, el currículum de Tomás es demasiado extenso. Lo conocemos, además de médico, lo conocemos porque es una persona que se ha dedicado mucho a investigar, a escribir, y sobre todo me gusta mucho el trabajo de investigación que hizo sobre Félix Armando Núñez y Pastori. ¿Podríamos hablar un poquito por qué te atrae ese personaje? Porque fue un descubrimiento para mí hallar en un aeropuerto un solo poema, y me llamó tanta la atención, decía así más o menos como que sobre el Morichal Largo, río de égloga y maravilla, etcétera, etcétera. Y entonces empecé a investigar sobre él y me encontré con que era Premio Nacional de Literatura. Pero yo cuando era muchacho, jovencito, 10, 11, 12 años, que ya me ocupaba de literatura, ahorita voy para los 68. No, aparente. En aquella época, en los periódicos siempre salían Arturo Ular Pietri, una inmensa figura, don Rómulo Gallegos, salía Juan Liscano, y también salía este poeta monaguense. O sea, yo lo tenía por una figura muy grande, muy importante. Y cuando vine a Monagas en los años 70, mi padre estaba aquí con mi frente Valencia, que era periodista, empecé a investigar. Y hace unos 20 años escribí un primer texto sobre él, un libro que se me publicó en el Colegio de Médicos, que así lo llamé, Félix Armando Núñez, pues el pedagogo, porque fue muy eminente pedagogo, considerado una lumbrera en toda América Latina. Y una figura que te voy a decir, lamentablemente poco conocida en Monagas. Creo que ahora es lamentable. eso ocurre. Es que no ocurre, hay muchos monaguenses, pero enormes en su figura personal, en su grandeza humana. Por ejemplo, ahí está Osvaldo Taola, un novelista excelso, maravilloso, con casi 30 novelas. ¿Quién conoció a Osvaldo Taola? El mismo Félix Antonio Calderón, el gran poeta, porque ese es otro enorme poeta nuestro, que nativo de Caripe, y se conoce su poema A la cueva del Guácharo, ¿no? Sí, Adelante. Y sin embargo no hay una estatua de él, debería, porque para que el pueblo de Monagas se reconozca en sus autores, en sus músicos, en sus pintores, en sus poetas, en sus novelistas, porque eso crea el gentilicio, el amor a la tierra natal, sí, el amor al pueblo donde uno nació, pues. Sí, estamos conversando con Tomás Freites, el doctor Tomás Freites, además de médico yo no sé cómo calificarlo porque es un hombre de letras, es artista plástico, en fin, estamos comentando acerca de nuestros autores monaguenses que son tantos que yo creo que la mitad de los habitantes de Monagas no conocen la riqueza literaria que ha dado este pueblo. Déjame leerte una estrofita, nada más, claro, por supuesto, del poema Acaripe, de Félix Antonio Calderón. Dice: circundado de cerros y barrancas, descansa el valle donde el río serpea, y en el centro del valle está la aldea, como una nube de palomas blancas. Imagínate. Bueno, me parece a mí bellísimo. Por eso me dijiste que me iba a enamorar. Creo que hay que tener una actitud muy especial para expresar el sentimiento que el autor ha querido dejar en unas 4 o 5 estrofas. Quiero informarles también que Tomás Freites es miembro de la Academia de la Historia del Estado Monagas, un organismo que se acaba de fundar prácticamente. ¿Qué planes hay para este organismo que yo creo que es interesante, que lo que puede aportar, ¿verdad?, para la historia, porque está basado en eso, para el Estado Monagas? Yo creo que al fundarla, esta academia, deben crearse sus símbolos, su bandera, su himno, darle una estructura ya de organización, y luego que empecemos todos los académicos a ilustrar la historia del Estado Monagas, que no es pequeña, que es una cosa hermosísima e importantísima. Aquí se libró la batalla de los Godos, se libró la batalla en 1814, por aquí fue donde vino a concluir la migración de Oriente, con el señor Gómez persiguiéndonos, y el señor Monteverde, y Morales, y Zuazola. Aquí vinieron esos señores, y aquí también fueron derrotados. O sea, que Monagas es un pueblo valiente, chico. Un pueblo de gente valiente. Y lleno de historia por todas partes. Mira, ahí Aragua de Maturín, yo amo esa ciudad. La amo por su historia, porque lo que nos dejó,
al pueblo venezolano, de heroísmo, de valentía, porque los que nos dejó, ahí murió Félix Antonio Calderón, precisamente el poeta. Déjeme leer otra estrofita de la cueva del Guácharo, delante. Dice: salud, quien quiera que tú seas, viajero, ¿eres acaso de región extraña? Yo soy la maravilla del sendero que resiste en su dorso la montaña. Eso también es Félix Antonio. Hermosísimo. Bueno, y yo creo que, Tomás, debería existir acá en Maturín un sitio donde se pudiera reunir todo el mundo sin importarnos su color, su ideología religiosa, su ideología política, para hablar de literatura, para hablar de nuestros autores y para promocionar nuestros autores. Porque yo veo que de repente a los autores, y eso como que pasa en todas partes, le toca como, en un momento vamos a promocionar algo, y hablan ahí de ese autor nada más, y lo demás ¿cómo queda? ¿Cómo queda, por ejemplo, qué piensas tú, o cuál es tu opinión acerca de Julián Padrón? Miren, yo me siento con Julián Padrón maravillado. ¿Por qué? Yo soy magíster en literatura latinoamericana, actualmente doctorante en la Universidad Central de Literatura. Yo encuentro, he leído bastante y puedo hablar de ello, de la historia de la literatura de Francia, historia de la literatura rusa, en la cual soy especialista. Yo me especialicé en literatura rusa. He traducido incluso algunos poemas de los grandes escritores, poetas rusos. Conozco la literatura norteamericana y pudiera nombrar algunos autores. También la española, nuestra literatura madre, y la literatura latinoamericana y venezolana. Al hacer un acopio de todo esto, yo ubico dónde está nuestro gran novelista Julián Padrón. ¿En qué lugar lo ubicamos? Miren, qué maravilla para realzar el amor propio del pueblo de Monagas, porque las novelas de Julián Padrón hablan de su pueblo, de cómo es la personalidad colectiva del pueblo, no solo de San Antonio del Papayaguar, que antes le decían San Antonio de Maturín, sino de todo el pueblo de Monagas y de todo el pueblo de Venezuela. Yo tengo entendido que tienes un proyecto para honrar la memoria de Julián Padrón. Bueno, es que yo creo que no se la ha honrado como debe ser. Yo sueño con una estatua, como yo la vi en muchos países. Yo visité Francia, Alemania, España, Rusia, y yo veía que tienen ahí, a Balzac lo tienen en una gran estatua, pero una estatua enorme de bronce, en Francia, en París. Y tienen la de Pushkin, el padre de la novelística y de la poesía rusa. Una estatua que nada más el pedestal debe tener unos 12 metros de alto. Y luego la estatua también debe tener unos 10-12 metros de alto de bronce. Y todos los autores van a esa plaza cada año como una peregrinación a leer poemas de él, a hablar de Pushkin. Hasta yo produje un libro que llamo Pushkin, Patria, Vida y Poesía, que me lo publicó el IPAPE. Entonces, de Julián Padrón debería haber una estatua aquí a la entrada de la ciudad de Maturín, porque no es cualquier escritor, Claro que no. es un gran escritor. Yo me acuerdo en mi infancia, a los 10 años, quiénes eran los grandes escritores. Yo me acuerdo que se nombraba a Teresa de la Parra, se nombraba a Rómulo Gallegos, se nombraba a Julián Padrón, porque desapareció por el tiempo. Y ahora han querido hacernos desaparecer al mismo Rómulo Gallegos. No, y no podemos. Y no, tenemos que defender eso. Son nuestros autores. ahí me bato como sea. Son nuestros autores. Dice, al final de Doña Bárbara hay un trozo que dice: tierra venezolana, propicio para el trabajo como lo fue para la hazaña, donde un pueblo ama, sufre y espera. Bueno, imagínense. ¿Por qué vamos a perder a Rómulo Gallego? No es aceptable. Ni a Rómulo ni a Andrés Blanco tampoco. No, es que nosotros tenemos excelente. Esos tienen que continuar. Rescatable. Pienso que deben de, con esa cola, con los nuevos autores que están emergiendo, deben de continuar pegándose allí. O sea, esa historia tiene que seguir. No podemos dedicarle solamente a un autor y los demás donde están, que es lo que yo siempre he criticado. Todos tienen derecho a ser promocionados y ser conocidos en las escuelas. Hay niños en las escuelas que no los conocen. No lo conocí. Entonces, no puede ser, la gente tiene que conocer las obras de Rómulo Gallegos, de Julián Padrón, que yo coincido mucho en la forma de escribir ellos. O sea, me parece que tienen
No sé quién de los dos tiene influencia sobre el otro, porque creo que Rómulo era mayor. Y además eran amigos. Eran amigos, exacto, pero la vida de Julián Padrón fue muy corta porque murió de 49 años, creo. 44. Bueno, imagínate, y tenía doble profesión. Era diplomático, abogado, o sea, un hombre que se cultivó y creo que fue secretario de gobierno del Estado Monagas. Sí, señor. En su oportunidad. Y sacó del pueblo de Monagas los juegos infantiles, las tradiciones, la cultura, todo Monagas lo expresa en sus obras. Y por eso es que yo creo que debería hacerse una estatua para que los escritores de hoy vayamos cada año a leer poemas. Eso sería una gran idea. En una Sería plaza sumamente hermoso. Y un monumento a Félix Antonio Calderón allá en las alturas de Caripe, en el Mirador, San Agustín, que se llama, con una piedra donde a la vez está escrito el poema de Caripe, que es una hermosura de poema. Pero fíjate si Monagas, nosotros vamos a ir un corto porque son las 12:34 minutos en nuestra hora cultural hoy por Rumbera 89.5 FM, La Verdad de Monagas, por supuesto, dándole apoyo a este programa, a quien agradecemos en verdad, porque creo que vamos a tener un buen futuro, porque creo que la cultura es una de las áreas más importantes que debemos continuar reviviendo, le debemos dar oxígeno todos los días. 12:35 del mediodía y ya regresamos. Bueno, Está quedando bien, sí. Nuestro invitado especial, el doctor Tomás Freite, con quien estamos conversando acerca de varios tópicos de la cultura monaguense. Estamos hablando sobre nuestros autores, señores. Debemos promocionar, debemos conocer, investigar, leer los libros de autores monaguenses. Tenemos una mina que pocos conocemos. Y también queremos decirle al doctor Tomás Freite que nosotros como medio de comunicación vamos a impulsar la elaboración o el proyecto para la escultura en honor a nuestro escritor Julián Padrón. Creo que es una idea espectacular, creo que esas son las ideas que necesita el pueblo para también cultivar esa área que es tan importante como es la parte cultural, lo que nosotros llamamos cultura, aunque cultura es todo lo que hace el hombre, ¿no? Sí. Pero en este aspecto queremos reflejar más la literatura, los autores monaguenses. Esa es una buena idea. ¿Y dónde colocaríamos esa estatua de Julián Padrón? Yo me la imagino a la entrada de Maturín, A la entrada de Madrid. frente a la Dirección de Salud, frente a la Biblioteca Julián Padrón y frente al terminal. Allí debe hacerse una gran redoma, encima del caño Orinoco que pasa por ahí. Pienso yo que se pudiera hacer una terraza, ¿verdad? Y poner la gran estatua, unos banquitos, una gramita, una florecita y una cosa. Y eso creo que humanizaría también ese sitio. Ese Ahí está sitio. el terminal de pasajeros y todos los visitantes se verían obligados a ver de quién es esa estatua, Sí. a leer y se enteran en realidad de quién es el personaje que está allí, a quién se le rinde homenaje, todo eso. Eso es muy importante. Eso forma parte de esos sectores que la ciudad debe de ofrecer a todo visitante. Información visual, o sea, cuestiones que tú no tengas que preguntarle a nadie, sino porque allí estaría me imagino una lámina, con una literatura Claro. informativa acerca del personaje que se le está rindiendo Sí, el es homenaje. que el pedestal de la estatua debe tener bien claro el nombre de Julián Padrón. Y eso por la parte de delante. Y por la parte de atrás, eso que tú estás diciendo, una placa que diga que nació en San Antonio de Capayacuar, Claro. que escribió tales y tales novelas, eso, ¿no? También tenemos autoras. Bueno, Monagas muy eso es lo que yo buenas. iba a decir. La mujer ha adquirido un papel protagonista en Venezuela en todo. En el mundo está ocurriendo algo extraño con respecto a la posición de la mujer. Yo tengo un trabajo sobre eso, precisamente. Y en Monagas hay ahora, yo creo que más poetisas y más escritoras que nosotros los escritores. Mira, ahí está Ligia Elena Rojas, que es una novelista, tiene 2 novelas, ella la llama noveladas, porque son cuentos que ella narra su cosa y las hace como si fueran novelas. Pero para mí son 2 novelas en realidad, ¿no? De Ligia Elena Rojas. Pero también aquí hay muchas poetisas extraordinarias. Que te voy a decir, Ligia Elena Rojas es una escritora, yo tengo todos sus libros, y es una escritora. Yo fui a Caracas, a su casa donde ella reside con sus hijos, y le hice una entrevista, tengo sus fotos y todo eso, que quiero publicarlas en un pequeño libro que estoy haciendo,
ella no ha sido todavía reconocida con el, ¿cómo te digo? Con la verdadera carga emocional, la emotividad monaguense que se merece, todavía ella no la recibe. No, y eso que tiene premios en Argentina, ¿Cómo la han no? condecorado, en Puerto Rico también la han condecorado. Te digo, ella es una luchadora por derechos de personas que están presas en Estados Unidos, de puertorriqueños que están presos en Estados Unidos. Ella forma parte de ese comité que lucha por lograr la libertad de esa persona. O sea, es una vida muy interesante, muy intensa que ha llevado esta mujer. Hoy está mayor, está un poco retirada, pero en verdad ella tiene unos libros sobre su tierra natal, Mujeres, que son una belleza. O sea, son relatos hermosos de, como tú lo decías, ¿no? Que ella los ha transformado en novela, pero que deberíamos de leer todos, porque es una autora del Estado. Claro. También Luisa Teresa Sosa. Bueno, Luisa Teresa Sosa, que empezó como maestra, como educadora, y publicaba sus poemas en Sagitario, una revista que ya no existe, lamentablemente, en Revista Cultural de Maturín, por allá por los años 39, 40, 50. Yo he tenido la oportunidad de tenerlos en la mano. Yo tengo varios ejemplares. Y las he leído. Yo me fui a la Biblioteca Nacional en Caracas y estuve buscando eso. Luisa Teresa Sosa escribió poesías para niños y poesía sin intenciones de poesía infantil y mucho menos. Como maestra, bueno, hoy en día es epónimo de la escuela que está en Las Piñas en Las Piñas de Boquerón. Sí, bueno, no, de Boquerón, no, eso se llama Las Piñas de Santa Inés, ¿no? De Santa Elena. Santa Elena. Pero pertenece a la parroquia Boquerón. Pertenece a la parroquia Boquerón, sí, por cierto, donde yo vivo ahora. Y vivo cerca de donde nació Félix Armando Núñez y de la plaza que lleva el nombre de Félix Armando Núñez y tiene un busto dedicado a Félix Armando Núñez. Pero también hay otras autoras actuales, jovencitas que no llegan, que están entre 30 y 40 años. Yo sí quiero citar, por ejemplo, porque sé que algún día se va a destacar, es Milagros Gómez. Milagros Gómez. Milagros Gómez tiene unos poemas modernos, con una modernidad, porque la modernidad ya implica, ya no es en décima, la rima, la métrica, ya la poesía se escribe de otra forma. Además, mira, ese libro creo que no se ha publicado, está pendiente por publicarse. Bueno, ya tiene 9 libros inéditos. Pero este libro, su más reciente libro, tiene ilustraciones hechas por ella. Ella es pintora también. Y es una artista completa. Entonces esas son las gente que nosotros debemos promocionar porque son nuestros valores, nuestros propios valores. Personas que trabajan sin ningún interés, hacen sus cosas, las muestran y resulta que están mostrando una cosa de gran valor y nosotros no lo sabemos. El Barroso Albertini, que publicó su primer poemario en 1956. Ajá. 1956 el primer libro. También tiene, pero es inédita, una novela, porque uno de los grandes problemas en Monagas para la literatura es la posibilidad de editar. Estaba la imprenta del Estado que no servía sino para cosas del Estado, pues. Y ahora llegó una imprenta que está en el Instituto de la Cultura, pero es muy poca cosa y está dañada. Está dañada y además para la enorme cantidad de autores que hay en Monagas no es suficiente. Para la gran cantidad de autores que hay, debería ser el funcionamiento ideal sería la imprenta del Estado, que lo que ocurre es que no está provista de elementos modernos, de la tecnología que se requiere para imprimir el libro. Ese es el problema. Pero si eso se hace, se le debería dar oportunidad a todo el mundo, a estas personas pues, que han publicado y que tienen ahí en portafolio o en gaveta guardados sus obras sin poder editarlas, porque editar un libro particularmente es muy costoso. Sale muy costoso, más de 20 millones, 30 millones, 40 millones. En un bestseller para ya tú quedarte tranquilo porque sabes que ya tienes un agente que te va a producir, que te va a hacer la impresión, que te va a comercializar el libro, todo eso. Eso implica una serie de pasos que todo el mundo no tiene la suerte de tener. Mira, Tomás, antes de seguir, continuar nuestra conversación con Tomás Frey, te quiero recomendar el libro de esta semana. Es un libro que se le recomienda a todos los monagueses porque es obligatorio que lo tengan en su casa. El libro se llama Donde los ríos se devuelven. Este libro, el autor es Juan Antonio Perfecti Valdivieso, él es cronista del municipio de Bolívar,
Juan Antonio se dedicó a investigar todo lo que ustedes quieren saber sobre Caripito, lo consiguen en este libro, Donde los ríos se devuelven. Es una aproximación al Caripito de siempre. Esta publicación fue posible gracias a la alcaldía bolivariana del municipio de Bolívar, creo que PDVSA y otros entes que colaboraron con Juan Perfectes, y aquí está el gobierno del estado Monagas, la alcaldía bolivariana y PDVSA. Gracias a esta gente se hizo este libro, que es un libro bastante extenso, pero ustedes acá tienen la posibilidad de conocer todo de Caripito. Mire, aquí hay, bueno, cualquier cantidad de datos, la educación, los primeros colegios, los maestros, los médicos, cómo funcionó la petrolera, espacios importantes de Caripito, personajes, costumbres, y además tiene una parte dedicada a fotografía, donde ustedes pueden, titulada Huellas del Tiempo, donde ustedes pueden ver un testimonio gráfico muy interesante sobre las embarcaciones de la época petrolera, las casas donde vivían los trabajadores de la empresa petrolera, las casas más viejas de Maturín, en fin. Yo les recomiendo esta semana Donde los ríos se devuelven, de Juan Antonio Perfecto Valdivieso, un autor monaguense, y donde ustedes van a poder comprender y entender por qué Caripito es Caripito. ¿Por qué es así? ¿Lo digo Caripito? Sí, cómo no. Y yo creo que además el libro está haciendo revivir parte de la historia de Venezuela. Que se olvidaba. No solamente cultural, histórica, donde los ríos se devuelven. Por ahí creo que cae el río San Juan y creo que se empata con el río. Atlántico también. Bueno, caen allá, pero cae con el río, creo que es el Guarapiche. El Guarapiche y el Caribe. Y por eso es que él dice que los ríos se devuelven, ¿verdad? Además, como está hablando del petróleo, por ahí circuló parte de la historia petrolera en Venezuela, que no se ha contado debidamente. El petróleo en Venezuela, imagínense que José María Vargas fue el primer científico. José María Vargas, el médico, que fue presidente de la República, el primero que hizo un análisis descriptivo de una sustancia negra y grasosa, que era el petróleo, y aceitosa, que era el petróleo. Y se la pasó al gobierno nacional para que se industrializara, se tratara sobre esa materia. Después, en 1878, unos venezolanos que vieron que allá en el Táchira se salía de la tierra un pantano aceitoso, decidieron tratar con eso, y hablaron con el dueño, que se llamaba el señor Pulido, en una hacienda. Vamos a tratar con esa sustancia que se llama petróleo. No, un ingeniero, y él sí sabía para qué servía. Y entonces en 1878 explotó el primer pozo de petróleo de Venezuela, el Eureka, en la hacienda La Alquitrana. Y lo cultivó La Petrolia, que era la primera empresa petrolera venezolana, 1878. Pero las potencias empezaron a darse cuenta que el petróleo servía para hacer funcionar las naves, los barcos y posteriormente los aviones, y había que conspirar contra Venezuela. Y entonces, cuando el gobierno de Juan Vicente Gómez empieza en 1908, pues se dieron la tarea de decirle a Gómez que le quitara la concesión que tenía La Petrolia, que era venezolana, y que se la diera a las empresas transnacionales. Y Gómez lo hizo. Y por eso es que yo creo, ¿no? Yo particularmente creo que Gómez se mantuvo en el poder 27 años, precisamente por la ayuda de Inglaterra, de Estados Unidos y de Europa. Todavía tenemos tiempo para otros minutos. Tenemos tiempo todavía de seguir un poquito. Fíjate que en 1917, por allá, salió el pozo petrolero, el Sumaque, que aparece en la historia de Venezuela como si fuera el primer pozo petrolero. Eso no era verdad. 25 o 30 años antes, los mismos venezolanos, sin ayuda de empresas transnacionales, ni la Bermúdez Oil Company, ni la Standard Oil Company, New York, no sé qué cosa, Standard Company, sin ayuda de esos señores, los venezolanos ya estaban produciendo gasolina, queroseno y gasoil, y lo comercializaban en Zulia, en Táchira, y llevaban para Colombia y para Panamá, bueno, lo que después sería Panamá, porque Panamá viene ese Panamá de 1903 para acá, y 1906, 1907, eso era parte de Colombia. Que Estados Unidos se lo arrancó a Colombia, bueno, esa es otra cosa. Bueno, Venezuela empezó con su petróleo cultivado por los mismos venezolanos, o ¿cómo se llama? Industrializado, tratado por los mismos venezolanos. Después fue que un gobierno se los dio
le dio la concesión y quitaron Después la comenzó petróleo. la comercialización y ya comenzó la repartición. Ya no podemos tocar ese tema porque sería... Caemos en otro planeta, ¿no? En otras áreas que no queremos tocar. Sí. Pero bueno, la cultura inmonaga. Mira, Pero aquí hay eso danzas. forma parte Vamos de a- la cultura. Sí, señor, la Petróleo historia es también. cultura monaguense. Pero Monagas tiene, mira, danzas de las más bellas de Venezuela. Por supuesto. De las más bellas. Danza guarapiche tenemos que Bueno, mencionarla danza porque guarapiche, la considero cabecita, ahorita que hay es un- un legado importante que nos dejó Inicita Sector. Gran Minicita Aceituno, Sí, señor. le mando un abrazo y un beso que estará en el cielo, a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Porque Amén. Minicita hizo todo lo posible. Y obtuvimos con ella 5 premios nacionales en danza nacionalista. Pero aquí también hay ballet. Tenemos ballet, de la escuela de ballet que En funciona en Nebrada. la calle Cedeño, Nebrada. bajo la dirección del amigo, se me olvidó el nombre. Clama, del amigo. es amigo mío también. Que tal, esa escuela de ballet funciona en el Colegio Privado Maturín. Y fíjate, ellos no tienen sede, No tienen sede, debería el Estado apoyarlos. porque hay tantos valores, hay tantas niñas eso es un potencial. Chaló, Bien, Chalé se llama el que la dirige. Chaló, perdón, Él y su Chaló. esposa. Exacto, ellos, como sea, han mantenido Sí. eso. Las carrecitas es prácticamente las niñitas que van a formar parte después de danza guarapiche. Yo te puedo decir esto, Angélica. Yo vi en Rusia el ballet, uno de los mejores ballets del mundo, que es el ballet del Teatro Bolshoi. Y yo vi cómo esa gente se entrena. Mira, después de que yo vi aquello en Rusia, Dijiste, conozco la danza de las carcitas aquí y danza guarapiche. Y yo sé que aquí hay una gran escuela de ballet clásico, así como también lo hay de danzas nacionalistas. ¿Ah? la conversación me encanta. Podríamos seguir todo el día hablando sobre esto, porque creo que ustedes, que nos están escuchando, también comparten esta opinión. Pero será hasta el próximo viernes. Nosotros nos vamos a despedir. Tomás. Yo me despido Gracias. diciendo que saludo a los pintores grandes que hay en Monagas, a los escultores extraordinarios, a los grandes músicos y a la gran música que hay en Monagas. Y sé que se nos acabó el tiempo, ustedes que el Sí, se tiempo nos es acabó oro. el tiempo. Pero gracias a Tomás Freite por esa visita. Va a ser un invitado, creo que a partir de esta conversación que yo estoy segura que a nuestros oyentes les gustaría continuar escuchando. Esto se va a continuar, él va a ser uno de nuestros invitados más consecuentes, porque en realidad tenemos puntos de vista que tocar. La cultura forma parte de nuestra vida y no podemos apartarla. La cultura merece el apoyo de todos, de todas y para todos, porque nosotros vivimos en la cultura, aunque ustedes no lo crean. Para nosotros ha sido un placer trabajar para ustedes. En los controles, Gabriel Marcano y Nelson Reyes; en la coordinación, Holly García; en la gerencia general, Gustavo Chopite, y quien les habla, Angélica Olivero, quien les extiende la invitación para el próximo viernes cultural de La Verdad en Radio, gracias a Rumbera 89.5 Network. Hasta el próximo viernes.